Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar esta iglesia por las casas. Iglesia Cristiana Josué se esmera para que cada día usted tenga una palabra de Dios para su vida. No hay cosa más linda que alimentarnos en la palabra del Señor. Por eso a esta hora quiero invitarles a que vayan a sus Biblias a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, vamos a leer los primeros 4 versículos que la palabra del Señor nos inspira y dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios a esta hora. Si usted lo leyó conmigo, qué bueno. Si no, anote las citas y después usted lee en su Biblia y examina estos pasajes. Estamos hablando de cómo lograr una transformación en nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de un elemento clave para la bendición. ¿Cuántos quieren tener bendición en su vida? Yo creo que todos. Así que aquí hay un elemento clave para la bendición y es la obediencia. La obediencia, clave de la bendición. Veremos, hermanos y amigos, cómo este elemento, al ser puesto en práctica por muchos de los hombres y mujeres que la palabra de Dios ha dejado aquí escrito con sus testimonios para inspiración, les hizo recibir una transformación especial en sus vidas, una transformación a la imagen de Dios y así poder cumplir con la voluntad de Dios. Recuerde que yo siempre le impulso, le animo a que usted pueda descubrir el plan de Dios en su vida. Este hombre llamado Abraham, es el caso que vamos a ver ahora, tuvo que obedecer y rendirse a Dios para dejar que Dios cumpliera los planes que tenía para su propia vida. Así que Dios hizo un pacto con Abraham, Dios trabajó con él tuvo rendición y este elemento clave, tuvo obediencia, y eso le llevó a ser, como dice Isaías 41:8, el amigo de Dios. Abraham así se le conoce, como el amigo de Dios. Pero ¿cómo este elemento clave, que es para recibir la bendición, que es la obediencia, llevó a Abraham a convertirse en el amigo de Dios? Veamos primero qué es la obediencia, porque a veces no entendemos exactamente lo que significa la obediencia. La obediencia implica escuchar atentamente. Fíjense cómo empieza la obediencia, con escuchar. Pero escuchar dice atentamente. Oír dice con sumisión, condescendiente. Además de eso dice que es un asentimiento y un acuerdo. Qué interesante el significado de la obediencia. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. ¿Y quién es el que manda en tu vida? Si es Dios, pues aquí está lo que tenemos que obedecer. Aquí en su palabra está escrita lo que tenemos que obedecer. Entonces dice que la obediencia es el cumplimiento de aquello que se nos manda. Como cuando yo me crié, a mí me criaron, cuando mi mamá, mi abuela nos llamaba, uno no decía, no sé cuántos de ustedes recuerdan eso o cuántos fueron criados así. Uno decía, ¿qué manda? Ahora, ¿cómo dicen? ¿Qué? Pero pues sí, así hemos criado a nuestros hijos, así nos van a hablar. Obedecer a Dios entonces es la actitud que tenemos que aprender a aceptar. No es una cualidad que nosotros adquirimos de manera automática cuando nos convertimos en cristianos, porque muchos hacemos nuestra conversión de fe, muchos hacemos nuestra declaración de fe, muchos vamos a la iglesia, llevamos una Biblia bajo el brazo, pero no hemos aprendido a obedecer a Dios. Precisamente ayer hablaba yo con una persona y le decía que duro es cuando uno trata de imponer y no obedecer a Dios. Entonces, Abraham, el padre de la fe,
¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? Fíjese que Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecirlo. Dios le había dicho ahí en el versículo 2, le dice, haré de ti una nación grande. Además de eso le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición, le dice. En el 3, oiga, ¿a dónde iba a llegar la bendición? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Abraham le dice, yo maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Verdad que estaba bonita la bendición que Dios quería darle a Abraham? Dios quiere darte bendiciones a ti, Dios quiere darme bendiciones a mí, pero muchas veces Dios se encuentra con estorbos para bendecirnos. No que Él no quiera bendecirnos, es que nosotros los seres humanos ponemos tropiezo, ponemos cosas intermediarias que eso hace que Dios ya no nos pueda bendecir. ¿Por qué? Porque le repito, la obediencia es necesaria, pero no es una cualidad que sencillamente nos cae encima o se nos pega como algún mozote, sino que es una cualidad que tenemos que desarrollar en nuestro andar cristiano, sobre todo si no hemos sido personas educadas en un hogar donde se nos enseñó a obedecer. Entonces, ¿qué era lo que Abraham tenía que obedecer para que se le diera esta bendición? El versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, no me he salido de ahí, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde le dice? A la tierra que te mostraré. Entonces, ¿qué era lo que tenía que obedecer Abraham? A irse de su tierra. ¿Por qué Dios le habla a Abraham que se vaya de su tierra? Ellos vivían en Harán. Harán era una tierra idólatra. Allí vivía su padre Taré, toda su familia, y Abraham, pues, aunque era delante de Dios justo, aunque se había tratado de mantener alejado de la idolatría, pero la influencia de la familia le hacía pecar. Y Dios quería sacarlo de su tierra, sacarlo de su parentela, o sea, de su familia, para que Abraham pudiera poner los ojos en Jesús, y en Dios, y pudiera así ser dirigido por Él. Entonces la obediencia tenía que ser a eso: vete de tu tierra. Primero, salir de su tierra es que hay que salir del lugar de corrupción. Sabe que Dios quiere bendecirte a ti, me quiere bendecir a mí, pero muchas veces no lo logra hacer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en medio de la corrupción y el problema es que nos vamos acoplando, nos vamos transformando a esa corrupción en la cual vivimos. Si dicen malas expresiones, de repente ya se nos salió una, porque es así algo como pegajoso, ¿no es cierto? ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando de la boca de la persona, de sus hijos, que supuestamente alabamos a Dios, salen expresiones que a Él no le agradan, sencillamente porque están de moda? No es posible, no puede ser eso así. Por eso Dios nos manda a que salgamos de nuestra tierra, o sea, del lugar de corrupción. ¿Por qué? Porque Dios desea santificarnos, y santificar es apartar, consagrar para Dios. Dios desea santificarte, Dios desea apartarte, Dios desea que no seas del montón. Dios quiere que tú te transformes en un hombre y en una mujer, en un joven, en un niño, en un adulto que pueda ser consagrado exclusivamente para Dios. Como Él dice que Dios no puede estar revuelto con las cosas de maldad. O somos de Dios o somos del enemigo. Tú decides, yo decido. Entonces hay que obedecer a salir de tu tierra. Deja tu comodidad. No es que como en esta religión me criaron mis papás. Es que mire, las cuestiones de fe son personales. ¿En qué crees? ¿Quién se te ha revelado? Y yo te reto, amigo. ¿Quién se te revela a ti? Lee la Biblia. Ora cada día y vas a ver cómo vas a entrar en una comunión con Dios y luego una relación con Dios, y eso es evangelio, una relación con aquel que pagó para mi liberación del pecado. Entonces Abraham primero tenía que obedecer a salir de su tierra, a dejar aquella corrupción, a dejar aquello que afectaba el proceso de Dios en su vida. Pero también dice el mismo versículo, y de tu parentela, o sea,
de aquellos parientes que te influenciaban. Pueden ser los pares. Pares significan aquellos familiares cercanos o incluso amigos que a veces nos influencian al mal. ¿A qué te motivan las personas a ti? ¿A qué te motivan tus pares? ¿Qué clase de amistades tienes? ¿Qué haces cuando te reúnes con los amigos? ¿De qué hablan o de quién hablan? Qué bonito es que se reúna uno con personas y hablen de las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Qué quería decir Dios con vete de tu parentela? Ay, hermana Caro, entonces quiere decir que hay que abandonar a la familia. Algunos casos va a ser necesario, pero Dios no desea destruir familias. Dios lo que desea es apartarte, es consagrarte. Entonces, clave para que recibas tu bendición. Tú que te has estado preguntando, ay, Dios nunca me bendice. Yo solo oigo que bendice a fulano, a mengano, a perengano. Pregúntate, ¿estás obedeciendo lo que Dios te ha dicho? En el caso de Abraham, por ejemplo, él tenía que obedecer a salir de su tierra, del lugar de corrupción, y a dejar a su familia porque eran los que influenciaban para que él se metiera en la idolatría, porque Taré, el padre de Abraham, era idólatra. Era idólatra. Entonces hay que abandonar incluso lo que amamos. Eso de dejar tu parentela puede implicar dejar lo que más amamos. A veces no podemos ser transformados porque nuestro corazón está atado. Hay personas que están atadas a cosas materiales, otros están atados a cosas, a personas, perdón, no a cosas, sino a personas. Entonces, ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu corazón? Cuando algo ocupa el primer lugar en tu corazón y no es Dios, Dios no puede trabajar contigo, porque Dios es celoso. Él dice ahí en su palabra que Él es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres y los hijos a la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es la cuarta generación? Padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Si lo quiere ver así, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Imagínense, 4 generaciones que yo con mi obediencia puedo bendecir. Mi mayor anhelo es que mis hijas sean bendecidas por mi obediencia y que mis nietos sean bendecidos por mi obediencia, y que mis bisnietos y tataranietos, o sea que los conozco o no, sean bendecidos por mi obediencia. Pero también puedo dejar mala racha para ellos. Dios está hablando, deja tu parentela, deja aquello que amas tanto, suelta aquello que te está llevando al mal camino, esa amistad que tú ya sabes que no te conviene, pero ay, es que no me puedo resistir, es que estoy pendiente del celular cuando me llame, es que hemos quedado de ir, y mire, como que si es una obligación que tenga que ir con X, Y o Z persona. Entonces hay que obedecer. Abraham tuvo que obedecer a salir de su tierra, tuvo que obedecer a dejar su parentela, porque la obediencia es la clave de la bendición. ¿Por qué era necesaria la obediencia en este caso para Abraham? Porque Dios quería bendecirlo. Repitamos ahí, mire el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué hiciera usted si Dios a esta hora, a través de esta palabra de Dios para ti, te dice, ponga su nombre, te quiero bendecir? Te quiero bendecir. Sí, Señor, aquí estoy, bendíceme. Ah, pero hay procesos que seguir y la clave de la bendición es tu obediencia. ¿Por qué era necesaria la obediencia en Abraham? Dios no solo quería bendecirlo, sigamos leyendo el versículo 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, número 1. Número 2, engrandeceré tu nombre y será bendición. Mire, hermano, no hay cosa más linda que tener la bendición de Dios sobre nosotros. Pueda que no tengamos dinero, pueda que no tengamos una casa, pueda que no tengamos un vehículo, pero tenemos a Dios, lo tenemos todo. Porque si Jehová es mi pastor, nada, nada, nada me faltará. Entonces, ¿qué mayor bendición? Dios quiere engrandecernos y mire, de repente yo a veces me sorprendo y yo le digo, Señor, en mis fuerzas, en mis capacidades no pudiera tener esto que tú ahorita me permites disfrutar. Examina tu vida. ¿Qué cosas ahorita disfrutas que en tus fuerzas o por lo que tú ganas en tu trabajo o por lo que tú conoces pudieras tener?
¿Verdad que hay muchas cosas que solo las tenemos por la pura misericordia y gracia del Señor? Él abrió las puertas de los cielos para bendecirte, porque el deseo de Dios para la humanidad es bendecirnos, es engrandecernos. Primera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El deseo de Dios es prosperarnos en todo, pero sigue diciendo el versículo: y que tengas salud. ¿Pero cómo? Así como prospera tu alma. ¿Cómo está prosperando tu alma? ¿Cómo estás prosperando espiritualmente? ¿Cómo estás prosperando en el conocimiento de la palabra de Dios? En tu relación en oración con Dios. ¿Cómo estás prosperando en tu obediencia a Dios? Entonces Abraham tenía que obedecer porque Dios quería bendecirlo. Además quería bendecirlo, pero también engrandecerlo. Pero falta algo, yo te voy a decir: cuando Dios nos bendice es porque quiere que bendigamos a otros. Dios nunca bendice con fines egoístas o como el asadón, solo para adentro. No, Dios quería bendecir a Abraham para que, mira el versículo 3, después que le dice que lo va a bendecir y lo va a engrandecer, le dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré, dice, a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Toda la familia de la tierra. Y ahí está hablando cuando Dios eligió un linaje para ser de bendición. Nosotros los cristianos que hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús, que hemos confesado con nuestra boca a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros somos los que venimos a ser hijos adoptivos de Dios por los méritos de Jesucristo y recibimos incluso las bendiciones que Dios le dio a Abraham. No sé, un dato curioso, pero cuando nuestra misma presencia, cuando vivimos en paz con Dios, hace bendición. Observe, con mi esposo y mis hijas hemos visto, a veces llegamos a un local, póngale a un lugar donde se come. Está bastante vacío, nos sentamos y de repente se llena. ¿No ha observado usted? Observe, compruébelo. Llega a un lugar y está solo y de repente se llena. ¿Pero qué es? ¿Es usted? ¿Soy yo? No, es la bendición que Dios ha prometido traer. Tu hermano, hermana, hijo, padre, esposa, esposo, tú que solo eres el único cristiano en esa casa, no te desanimes, porque tú puedes llevar bendición a ese hogar. Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere engrandecernos para que nosotros seamos bendición para otros. Pero les dije que un significado, el significado de obedecer, empieza primero por escuchar atentamente, oír con sumisión. Para poder obedecer a Dios debes de prestar oído. Debes de escuchar el mensaje que el Señor quiere darte. Esta es la palabra de Dios para ti. Quiero bendecirte, pero la obediencia es la clave de la bendición. Dios quiere engrandecer tu nombre, quiere bendecirte, quiere llenarte, y la primera fase de esa bendición es ofrecerte la salvación y el perdón de tus pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Para ti, amigo que estás escuchando, es cierto, todos somos creación de Dios porque Él nos creó. Pero nos volvemos hijos de Dios, según dice Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre. A eso nos da la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué te quedas fuera de esta bendición? Entra a esta bendición. Dios quiere bendecirte a ti y a través de ti a toda tu familia, porque Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres abrir tu corazón a Jesús? Hermano, ¿necesitas reconciliarte con Dios? Dejo esta oración para ti y la invitación para que nos sigas viendo en esta Iglesia por la Casa. Hasta la próxima. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu
y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.